Estás escuchando la sintonía del Ni Más Más Ni Más Menos, el programa de igualdad de Eñe Radio. Aquí estamos como cada jueves desde hace un año, fieles a la cita. Tengo la fuerza del viento y la suavidad del agua, con las mujeres del pueblo, nuestras manos enlazadas, construyendo la... Os damos la bienvenida a este espacio de conocimiento, debate, música y entretenimiento. Desde los estudios de Eñe Radio te saludamos, Julia en la mesa técnica, Antonio y Paulino en las redes sociales, la Asociación Feministas de Pueblo en los contenidos y la que pone la voz, Rosario, a vuestra disposición. Podéis contactar con nosotras a través de los teléfonos que están abiertos en horario continuado 24/7. El teléfono de Eñe Radio es el 64 11 29 8 29 y el teléfono de la Asociación Feministas de Pueblo es el 621 37 66 86. En esos teléfonos esperamos vuestros comentarios sobre lo que vamos haciendo, pero sobre todo os pedimos sugerencias que nos van a servir para hacer las cosas cada vez mejor. Si os gusta que hablemos sobre cualquier tema, nos lo ponéis en el WhatsApp y nosotras nos ponemos las gafas moradas para desarrollarlo bajo la perspectiva de género. Mujeres empoderadas. También os invitamos a venir aquí, a los estudios de Eñe Radio, a hablar con nosotras. Os aseguramos que es divertido y, sobre todo, muy gratificante. Aunque la primera vez que os oigáis os suene rara vuestra voz, a la larga os acabaréis gustando. Y dicho lo cual, solo nos queda terminar de escuchar nuestro himno. Somos fuertes como el viento. El himno de Feministas de Pueblo. Damos comienzo a nuestro programa número 51 en el que vamos a abordar el tema de las mujeres en el deporte. Como el viento, somos suaves como el agua. En primer lugar, y como siempre, vamos a dedicar nuestro minuto musical a las víctimas de las violencias machistas, esas mujeres y esos menores que están viviendo un infierno en su propio hogar, o esas mujeres que son explotadas sexualmente y violadas sistemáticamente por hombres que pagan por tener sexo, o esas mujeres que están aguantando acosos laborales y no denuncian por miedo a ser despedidas. O esas mujeres que están cada vez más aisladas y más desesperadas porque su agresor controla todos sus movimientos y sus acciones. O esas mujeres que han sido despojadas de todas sus señas de identidad para transformarse en marionetas en manos de sus maltratadores. Pero sobre todo nuestro minuto musical es un homenaje a las que han sido asesinadas, mujeres y menores a las que se les ha arrebatado no solo la vida, sino también su dignidad. Ellas no pudieron acabar con la violencia machista, pero su muerte ha servido para que las demás sigamos luchando, denunciando públicamente a los agresores, presionando a los poderes públicos para que se legisle a favor de la igualdad, sensibilizando a la sociedad en general sobre la necesidad de la igualdad, el respeto y la responsabilidad. El 9 de julio, hace ahora una semana, moría una mujer en Soria acuchillada por su pareja. Esto sucedía en plena calle,
y en presencia de la hija menor. El criminal ya ha sido detenido, pero el dolor y el trauma que le ha quedado a esa niña va a ser difícil de reparar. En este caso, como en muchos otros, la víctima no había denunciado nunca malos tratos y mucha gente se dirá, ¿por qué no denunció? ¿Por qué seguía con él? Yo os lo digo, por miedo a las represalias, por vergüenza de confesar una relación tóxica, por la indefensión de no ser comprendida o apoyada por su gente, por la desconfianza en las instituciones que vemos con demasiada frecuencia que llegan tarde, por la baja autoestima que tenía y la hacía creer que se merecía el maltrato, por la pena de decirle a su hija lo que era su padre, por lo que le habían dicho desde pequeña, que las cosas de casa se arreglan en casa, por la rabia de no encontrar profesionales que le ofrecieran ayuda. En fin, un montón de motivos. Hay muchos motivos para que una mujer no denuncie a su agresor. Por eso tenemos que respetar la voluntad y el ritmo de la mujer agredida. Solo ella sabe cuándo es mejor tomar decisiones. Lo que sí debemos hacer es estar siempre a su disposición para lo que necesiten, cuando decidan dar un giro a su vida. Por ella y por todas las demás, seguiremos gritando: nos queremos vivas. Soy la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores, a otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores, no queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el... Si tú estás harto de oírlo, Nosotras estamos hartas de vivirlo. Ni más, ni más menos. El espacio de igualdad en Eñe Radio. Estaba recién estrenada, tuvimos la suerte de coincidir con la celebración de los Juegos Olímpicos y aprovechamos el tema para hablar de las mujeres en las Olimpiadas. Y este año recuperamos parte de lo que decíamos para ampliarlo y hablar largo y tendido de las mujeres en el deporte, así, en general. Y para ello tenemos la suerte de contar con una mujer deportista, manchega y feminista. Ella se llama Carmen y hasta aquí voy a decir, porque como ya toda mi audiencia sabe, yo prefiero dejar que mis invitadas se presenten a sí mismas y así son ellas las que tienen que decir lo que quieran o lo que ellas quieran que sepamos de ellas, que esto es un trabalenguas. Así es que, Carmen, bienvenida al Ni más, ni más menos y te cedo el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Rosario.
Pues mira, mi presentación fundamental es que soy feminista, bueno, mujer feminista. Me he dedicado al deporte desde pequeña, me he dedicado al deporte porque tuve la suerte de contar con recursos para poder practicar el tenis, en el que empecé desde pequeña, como te digo, y a partir de ahí, pues luego ya lo derivé al mundo de la docencia en el tenis y luego lo amplié a otras disciplinas, como la última, natación. Entonces, bueno, pues básicamente toda mi vida ha estado atravesada por esa perspectiva de género y sobre todo desde el momento en el que, bueno, pues me vi que era feminista, desde que descubrí el feminismo, ¿no? El movimiento feminista. Y como también durante toda mi vida he estado impregnada de situaciones en las que por ser mujer me he sentido discriminada, me he sentido ninguneada y desde luego no me he sentido ni muchísimo menos en igualdad de condiciones de mis compañeros hombres o varones. Pues me Entonces, estás bueno, no dando... sé si como presentación... Uy, me estás dando, Carmen, un montón de claves para seguir hablando largo y tendido, porque todo esto me lo tienes que detallar. Lo primero que has dicho es que te has dedicado de pequeña, pero tú no naciste con la afición por el deporte. ¿Cómo nació en ti esa afición? Bueno, la afición nació porque tuve la suerte de que mi padre trabajaba en una empresa, en lo que hoy en día es Rexol, y bueno, pues disponía de instalaciones deportivas, de piscinas, pistas de tenis, pádel, etcétera. Y a mí, pues la que más me gustó es la del tenis. La verdad es que, bueno, tuve esa facilidad por suerte. Por suerte, por el hecho de que mi padre trabajaba en esa empresa, o sea que si no, quizá no hubiera sido tan fácil. ¿Qué edad tenías? Pues unos 11, 12 años, cuando más o menos lo descubrí. Hasta entonces yo le daba con una raquetita y una pelotita, de las de, no sé si recordarás, las pelotas que daban, que regalaban con los zapatos gorila, Ah, esas sí. verdes, sí, pues con esas pelotitas de los zapatos gorila, ya cuando era bastante más pequeña, y una raqueta que me regalaron también un poco casualmente en un cumpleaños, creo que fue, pues yo la verdad es que pasaba horas contra la pared de la fachada de mi casa en Puerto Llano. Y bueno, pues ahí cuando ya tuve acceso a las instalaciones deportivas, pues ya, bueno, pues ya jugaba de una forma un poquito más formal. Pero ya competías. No, competí más tarde, sí, a nivel regional, realmente. Es verdad que, bueno, pues tuve algunos éxitos, ¿Qué casi premios te tantos. llevaste? Cuéntanos. No, bueno, pues en un momento determinado, pues campeona regional, pero vamos, tampoco. Tenemos el honor Tampoco de hablar con una campeona regional. sí, pero no me considero una buena competidora, Rosario. O sea, si te diré, la verdad es que no me considero una buena competidora porque, bueno, más tarde he averiguado, bueno, o sea, a base de formación, bueno, yo me he ido formando dentro del mundo del deporte para poder ejercer sobre todo la docencia, pero bueno, también un poco para ampliar el campo en otros sectores, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado en el que en un máster de psicología deportiva pues tocábamos diferentes factores que influían para, digamos, controlar el nivel de activación en la competición. Entonces, eso yo, había un test y demás, lo tenía muy bajito. Por entonces comprobé que efectivamente ese era mi problema. Yo no controlaba muy bien el nivel de activación, no lo controlaba muy bien. Y bueno, pues digamos que en la competición me costaba regular determinados aspectos. ¿Eso, Eh, eso quiere decir que no eres competitiva o no tiene nada que ver? pues mira, no tiene nada que ver, es más bien Ah, una cuestión de personalidad. Más mm, bien una cuestión de personalidad. La verdad es que para empezar, yo desde el principio he estado mucho más interesada en lo que es la técnica y en un desarrollo del golpe más perfeccionista y probablemente me faltaba buscar pues el ganarle a la opositora, ¿no? Me faltaba eso, quizá era demasiado introvertida, quizá pensaba un poquito más en cómo estaba yo desarrollando mi juego y no sabía expresarlo, ponerlo en la pista de tenis. Entonces ya te ya. digo, yo como jugadora, sinceramente, lo digo, no me importa decirlo, como jugadora no me considero una buena jugadora, la verdad, por cuestiones de personalidad.
Y sin embargo has conseguido un premio regional. Bueno, sí, en su momento, a base de, bueno, pues participas en muchos torneos, pierdes en unos, ganas en otros, con eso tienes puntos, pero bueno, y también, hombre, no deja de tener su mérito, pero también es verdad que por aquel entonces, yo nací en el 60, finales, y por aquel entonces nosotras en Puerto Llano, en mi caso, y en el caso de las mujeres o de las chicas por entonces, las niñas y las chicas por entonces en Puerto Llano, pues la verdad es que en Puerto Llano ya menos había alguna posibilidad, pero alrededor, en los pueblos de alrededor, realmente no había muchas posibilidades de que jugara a tenis la mayor parte de la población y mucho menos que sean chicas o niñas. Entonces, ¿qué ocurre? Que me tocaba jugar con mujeres, señoras, bastante mayores que yo, que bueno, pues procedían de una clase social que les permitía jugar a tenis en plan un poco más ocioso, en fin, no en plan profesional ni competitivo ni nada de eso. Así es que, bueno, yo era una niña que jugaba con señoras bastante mayores, pero que estaban hartas de jugar. Y tenían además raquetas, lo que llamábamos una paellera, que son raquetas muy grandes, estaban sobredimensionadas la cabeza de la raqueta y solo tenían que poner la raqueta y la devolvían. Entonces tú te esmerabas en hacer un buen juego y tal, y al final siempre la pelota parecía que estabas jugando contra un frontón, no contra una jugadora que elaborara una estrategia, una táctica, en fin, para ver cómo resolvía el punto. Absolutamente nada de eso. Era simplemente devolución de la pelota, pero esas eran las campeonas, realmente en ese momento ellas eran las campeonas, entonces era muy difícil colarte en los podiums, por decirlo de alguna manera. Yo lo conseguí en una ocasión, pero ya te digo que casi he obtenido resultados más hacia pérdidas que triunfos. Sí, eso es. Y se podía entonces decir que tú estabas haciendo un juego competitivo, de técnica y de estrategia, y ellas hacían más un juego de ocio. Sí, totalmente. ¿Había diferencia? De ocio al... ¿Perdón? Sigue. No, digo, de ocio, pero al que dedicaban muchísimas horas y muchos años, y en el que llevaban muchos años. Entonces lo tenían ya como muy adquirido. Lo tenían absolutamente adquirido, no tenían... Entonces resolvían con muchísima más facilidad que nosotras, las más jóvenes, que bueno, pues nos empeñábamos quizá en otra cosa, ¿no? En una forma o en un juego un poquito más técnico, que no sé, quizá que diera un poquito más espectáculo o bueno, como en mi caso, como te digo, realmente el poder resolver el punto sin que suponga un exceso de sufrimiento psicológico para mí. Pero ya digo que esto también es un elemento de mi personalidad, sencillamente, ya está. Y como yo hay muchísima gente, ¿no? Hay gente que ha llegado más lejos. Ese, por ejemplo, sería el perfil de Conchita Martínez, era el perfil de Conchita Martínez, y el contrario era el de Arantxa Sánchez Vicario. Era el contrario, mucho tesón. Dame igualdad. Que ya me encargo yo de poner la diferencia.
del mundo de la competición, lo que ocurre es que diríamos que hay imagínate que en un extremo está lo que es la búsqueda del triunfo y en el otro está la evitación del fracaso. Entonces, ahí, en ese sector, es donde, en ese segmento es donde se desenvuelven la mayoría de las personas que participan en la competición. Depende de los elementos psicológicos que influyan en uno u otro, pues estás más cerca o menos cerca, y sobre todo a niveles de, como te digo, de sufrimiento, de control, de activación para no cometer demasiados fallos, etcétera, etcétera. Y luego que el tenis es muy interesante porque la verdad, el tenis tiene unos elementos, a diferencia de la mayor parte de los deportes, tiene unos elementos que también causan no sé, ese nivel de estrés. Y es que, mira, en primer lugar, todo depende de ti, siempre. O sea, no, tú puedes hacer en fútbol una mala jugada y no por eso acabar en gol. Pero en tenis, todo lo que tú hagas mal va a ser punto para la contraria. Es decir, que sin despeinarse te pueden ganar un partido, un set, te pueden ganar el partido casi incluso en los momentos en los que te toca a ti el saque, porque si tú sacas y haces doble falta, en fin. Y eso, claro, estresa mucho. Es verdad que hay unos condicionantes ahí que ya te digo que psicológicamente hay que estar muy fuerte o tener una determinada personalidad, como por ejemplo tenía Arantxa, y la de Conchita Martínez, por ejemplo, pues que era la contraria, era un poquito más parecido al perfil mío, y entonces era un sufrimiento y por eso al final se salía de sí misma y en fin. Pero claro, salvando las distancias entre Conchita Martínez y yo. Entonces era más joven. Pues nos vamos a aprovechar de tu larga trayectoria en el deporte, en el tenis en particular y luego también en la docencia y dices en la natación. Nos vamos a aprovechar de esa larga experiencia y vamos a hablar del mundo del deporte, la mujer en el deporte y la igualdad en el deporte. Vamos a ver qué nos dices de las cosas que hayan podido cambiar en el tema de la igualdad. Porque cuando tú empezaste, claro, había muy pocas mujeres. Pues poco a poco se han ido incorporando más, pero ¿ha habido un avance en igualdad al mismo ritmo que las mujeres se han incorporado? Pues mira, vamos a empezar como premisa. He estado pensando mucho en eso y te voy a decir, como premisa, el avance realmente en la inclusión, en la participación de la sociedad en el mundo del deporte y el ejercicio físico es en general, hombres y mujeres. Entonces, desde este punto de vista, obviamente, las mujeres, es verdad que ahora participan más en la actividad física y el deporte. Pero eso no significa ni muchísimo menos que la brecha entre el número de participantes, el reconocimiento, la valoración, las oportunidades entre ellas y ellos, esa brecha, la verdad es que ha cambiado muy poquito, por no decirte nada. Y bueno, pues en ese sentido eso, sí que soy soy bastante pesimista. Es decir, hay más mujeres haciendo deporte o ejercicio físico, deporte o actividad física, la que sea, pero igual que hay más hombres también. Sin embargo, todavía no llegamos a la igualdad ni en el número de participantes, ni en el número de directivas, ni en el número de entrenadoras, ni árbitras, ni absolutamente en ningún ámbito de esos, dentro del deporte en general. Y bueno, pues los cambios que ha habido primero sería ese, es decir, sí hay un número mayor de mujeres participando, haciendo deporte habitualmente, y luego bueno, pues también ha habido un cambio desde la ley de igualdad que obliga de alguna manera a crear planes de igualdad que fomenten la participación de la población femenina en el deporte como hábitos saludables, etcétera, etcétera, ¿no? para conseguir una mejor calidad de vida. Y al obligarles, sobre todo a las instituciones públicas, pues hay más oportunidades de que las mujeres participen, ¿no? O que integren el deporte en su vida ordinaria, en su vida común. Pero claro, nos encontramos con los problemas de siempre. Es decir, en la medida en la que ni muchísimo menos estamos en rangos de igualdad importantes en ningún aspecto de la vida, pues
esto se refleja en el deporte en cuanto a que las mujeres tienen menos tiempo para poder desarrollar una práctica deportiva o ejercicio físico. Tienen unas motivaciones diferentes también. Su motivación generalmente, la motivación de ellos generalmente, que es la de exhibición de fuerza, potencia, tal, conseguir el triunfo, el poder. En ellas quizás un poco más un desarrollo personal a través del deporte, pero luego están más cerca también, en esto que hablábamos de la competición y los rangos en el sector, en el segmento, estarían los hombres más cerca de la consecución del triunfo, las mujeres en la habitación del fracaso. Por supuesto que lo que es la corresponsabilidad en las tareas domésticas, etcétera, etcétera, al no existir, ellas, como te digo, disponen de muchísimo menos tiempo. Y el ejercicio que realizan, pues hombre, si tirar del carrito del bebé o de la bebé, de la compra, de llevar a los hijos e hijas a las actividades extraescolares, etcétera, se puede entender como ejercicio físico. Entonces sí hay mujeres que realizan bastante ejercicio físico, ¿sabes?, con respecto a ellos. Pero bueno, todo eso, ya te digo, se traduce en que mira, hay un montón de datos, de porcentajes y demás. Te podría decir alguno, aunque solamente sea como ejemplo, ¿no? Te diría, por ejemplo, mira, te voy a hablar de los deportes de base, que serían voleibol, baloncesto, o sea, todo un poquito en general, ¿no? En general, voleibol, baloncesto, balonmano, voy a quitar el tenis, pero digamos deportes de base que se le llaman, en general, los equipos de élite, esos equipos de élite, están dirigidos de mujeres, están siempre o casi siempre, en un 80% son entrenadores, ellos que entrenan equipos de mujeres. Solo el 20%, todo esto es un poquito aproximado, ya te digo, habría que hacer un estudio pormenorizado, y si se hiciera, pues probablemente lo haríamos un poquito más fino, ¿no? Pero en este caso, a grosso modo, el 80% de los hombres entrenan equipos femeninos, ¿vale? El 20% son mujeres las que entrenan equipos femeninos. Ahora bien, no hay ninguna mujer que entrene un equipo masculino, de élite estoy hablando. Si vamos bajando de categorías, pues ya nos encontramos alguna que quizá en categorías más bajas, pues es posible que haya alguna mujer entrenando equipos de masculinos, pero nunca va, o sea, muy poquitas excepcionalmente van a ser mujeres que en equipos de élite entrenen a equipos masculinos. Eso en general en los deportes. Podría ser, se me está ocurriendo una pregunta. ¿Podría ser que los hombres, los chicos que acceden a ese nivel deportivo no aceptan ser entrenados por mujeres? No, no es solo eso, hombre. Desde luego aceptar no lo aceptarían, porque ya tuvimos el caso de, volviendo otra vez a Conchita Martínez, que tuvo muchísimas dificultades cuando la nombraron entrenadora del equipo de Copa Davis de hombres, y la verdad es que tuvo muchas dificultades. Al final la echaron del equipo y las explicaciones fueron muy pueriles, ¿no? No, esto viene un poco antes, es un problema estructural. Es decir, ya te digo, como entrenadoras, las mujeres tienen que atravesar unas dificultades y unos obstáculos para llegar al mismo sitio que ellos, que hacen que, bueno, pues estemos siempre no en un segundo, en un ínfimo plano, ¿sabes? Si hablamos de retribuciones, premios y demás, es abismal la brecha también, es decir, de cantidad de competiciones, 3/4 de lo mismo, que es con lo que se consiguen puntos y demás para estar en determinado ranking, en fin. Entonces, claro, da igual como árbitro, como jugadoras, como árbitras, como jugadoras, como docentes, como expertas, como directivas, da igual. Siempre hay un porcentaje demasiado elevado por parte de ellos, de la presencia de ellos y la no presencia, la invisibilidad de ellas. Hay muchísimas dificultades. Mira, poniendo el símil, esto es, digamos, en conjunto, imagínate que hay una carrera, ¿no? Una carrera donde partimos desde el mismo punto, el punto de partida es el mismo, porque, vamos a ver, tenemos los mismos derechos,
tenemos derecho a realizar un ejercicio físico, deporte, etcétera, etcétera, a participar en este ámbito, donde sea, o sea, en el ámbito del deporte, donde sea, ya digo. Y partimos desde el mismo punto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que para llegar a la meta, las mujeres tenemos que atravesar tantos obstáculos que al final, ¿quiénes llegan a la meta? Pues a la meta llegan un porcentaje elevadísimo de ellos que lo han tenido bastante más fácil. ¿Qué hay que responder cuando nos sentimos agredidas, humilladas, ninguneadas, insultadas, violadas, mutiladas, maltratadas, asesinadas? La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Volviendo al tema de los entrenamientos, se me ha ocurrido otra pregunta. El hecho de que los hombres entrenen a las mujeres no puede ser, a ver cómo lo explico. Parece que las mujeres podemos conocer mejor el cuerpo de las mujeres, las motivaciones de las mujeres, los ritmos de las mujeres, porque compartimos muchas cosas. Y los hombres puede que tengan un desconocimiento más grande de todas esas circunstancias nuestras que las mujeres. Eso puede ser un inconveniente a la hora de que haya ese equipo, el entrenador hombre y las entrenadas mujeres. No, no lo creo. Ya te digo que es algo más estructural con respecto a la desigualdad. O sea, es una desigualdad estructural que hace que ellos entrenen equipos de mujeres de la categoría que sea y ellas entrenen a mujeres y de categorías inferiores. O sea, nunca van a acceder porque realmente el tema de las cualidades físicas, digamos, pues sinceramente no tiene nada que ver a la hora, dependiendo del deporte, ¿no? Pero salvo deportes en los que la cualidad física fundamental sea la elasticidad y demás, que son los típicos de gimnasia rítmica o tal, donde, bueno, pues es esperable que sea una mujer la entrenadora, porque realmente es un deporte absolutamente femenino, ya no feminizado, sino femenino, ¿no? Porque aquí ahí lo que se mide y con lo que se compite es con una cualidad esencial, que es la elasticidad y algunas cualidades que tenemos las mujeres más que los hombres, pero el resto, obviamente no vamos a competir hombres contra mujeres, si estamos hablando de fuerza, si estamos hablando de potencia, si estamos hablando porque no tenemos las mismas cualidades físicas, o sea, tenemos cualidades físicas, pero no al mismo nivel. Todo es una cuestión, bueno, todo eso lo tienes que saber, ¿no? Es una cuestión anatómica, fisiológica, etcétera, etcétera. Pero para entrenar un equipo de fútbol donde hay pues no sé, hay una técnica, hay una biomecánica, hay un estudio biomecánico, hay unas, no sé cómo decirte, hay unas tácticas, en fin, los patrones son los mismos para chicos que para chicas, independientemente de que obviamente las chicas tienen que jugar con chicos y los chicos tienen que jugar contra chicos, o sea, contra chicas y los chicos contra chicos, porque lo que se está midiendo hay que medirlo en igualdad de condiciones. Por eso es deporte masculino y deporte femenino. Es muy difícil poder hacer un deporte mixto ahí, porque, claro, no disponemos, como te digo, de las mismas cualidades físicas, pero sí que, vamos a ver, a la hora de entrenar un equipo femenino, pues vamos a tener las mismas pautas que un equipo masculino, exactamente las mismas, independientemente de que si te tienes que enfrentar con un equipo femenino, pues ahí la que mejor, no sé si me explico. No sé sí, te estás explicando bien. ¿Y qué requisitos tiene que tener una persona para ser entrenadora? Porque dices que tiene más dificultades las mujeres, pero si lo que se exige es conocimientos teóricos, se pueden tener iguales. Si lo que se exige es dedicación o experiencia en deporte, también se pueden tener las mismas. ¿Cuáles son los requisitos que representan dificultades para las mujeres? Bueno, pues la dificultad está en que todo eso está regulado a través de las federaciones. O sea, tú para sacarte una titulación que te habilite
para desarrollar o desempeñar esta actividad, ¿no? Como entrenadora de cualquier disciplina, pues tienes que ir hay que inscribirse en la federación, tienes que tener un nivel mínimo exigible en el deporte en el que te vayas en el que quieras entrenar en este caso, y luego ya la federación es la que te habilita, haces el curso. Y luego ya trabajas, en el caso de que tengas suerte y trabajes en el ámbito que quieras y que te contraten para entrenar, y ahí es donde está la dificultad. Es decir, tú puedes tener la misma titulación que tu compañero, que tu homólogo, puedes tener exactamente la misma, has pasado por los mismos el mismo proceso, pero tú ya sales con un título, pero a quien van a contratar es a él. Es una, no sé cómo decirte, es lo que es la segregación vertical, lo que son la contratación es algo, no tiene unos estándares objetivos, es como en algunas entrevistas de trabajo, que depende de cómo le caigas al entrevistador, así te contratan. Pues generalmente sí, porque en el deporte, salvo alguna de las instituciones, por ejemplo en Madrid, sí que está el antiguo Instituto Municipal de Deportes, que ahora ya pertenece al Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo he estado trabajando hasta ahora. Y bueno, pues eso es verdad que es un modelo para el fomento de la práctica deportiva, y sobre todo para lo que llamábamos el deporte para todos, es decir, para abrir el deporte y que para todo el mundo, da igual la clase social y da igual el género, y etcétera, etcétera. La verdad es que era un modelo buenísimo, pero que creo que está en Madrid y ya está. Y no sé qué, mira, me he perdido. Hemos perdido el hilo. He perdido el hilo. Sí, estábamos hablando de los requisitos que hacen falta para la contratación como entrenadora. Ah, claro. Que digo que salvo eso, que está regulado de una manera objetiva, por ahí es por donde iba, salvo eso que sí que está regulado de una manera objetiva, por lo general es privado, todo es privado. Y un club privado siempre va a preferir un entrenador de fútbol a una entrenadora. Ya te lo digo. ¿Qué ocurre? Que tú sales tú sales habilitada. Esto en el campo de los deportes. El tenis, por ejemplo, va de otra manera, ¿no? Pero en el resto de los deportes, que yo sepa, las federaciones te dan una titulación, empiezas con un determinado nivel, el más bajito, pero tú ya sales con tu titulación en ese nivel, ¿no? Que, por ejemplo, ocurre también en natación, que a lo mejor te habilita y es de ámbito regional, y luego tiene que pasa a ser nacional, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que seguir un proceso, pero tú de momento sales con esos mínimos, pero para adquirir y para promocionar tú tienes que trabajar, te tienen que contratar, trabajar y acreditar una serie de horas de entrenamiento, formación, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos un poquito, es la pescadilla que se muerde la cola, es lo que te digo, es la segregación vertical, es decir, todo el mundo podemos empezar desde el mismo lado, pero ¿qué ocurre? Que si luego el siguiente escalón, en lo que te digo de la carrera, ¿no? De obstáculos, para el siguiente tramo, si tú tienes que saltar una valla y tu compañero no, pues está claro que tu compañero te va a adelantar. En este caso, tú puedes tener la titulación mínima exigible y tienes los requisitos exigibles, pero para el siguiente escalón vas a necesitar que ya de una forma un poquito más subjetiva tú puedas hacer cursos de formación, tú puedas entrenar, tú puedas hacer prácticas, y esas posibilidades no se las dan tanto a las mujeres como a los hombres, y a los hombres sí se las dan. Igualdad no es identicidad. Ni homogeneidad. Es tener las mismas oportunidades, el mismo poder de decisión. No se las dan tanto
las personas contratadoras, la empresa contratante, pero tampoco se nos da esas oportunidades el sistema patriarcal en el que estamos, porque todavía se nos asigna el papel de cuidadoras y de guardianas del hogar. Entonces, nosotras mismas, las mujeres, tenemos todavía muchas esa mentalidad de que el tema del cuidado de los bebés es cosa nuestra y tenemos que renunciar a otros proyectos para cuidar a los bebés. Sí, de hecho, mira, yo muchas veces he hablado de eso, claro, porque donde sí tengo una larga trayectoria es en dar clases y primero de tenis, tal, luego, como te digo, luego ya pues he ampliado a otros deportes, pero bueno, en el último natación. Y siempre, y como siempre, ya te digo, tengo las gafas de género y atraviesan siempre, no, es que no lo puedo evitar, es una pena porque al final se sufre también mucho. Entonces a mí me dolía el hecho de que siempre sean las madres las que llevaban a los hijos e hijas a las clases de tenis, más tarde de natación, siempre. O sea, es que hay un porcentaje, es en 1% eran hombres, el resto eran las madres, eran padres, mejor dicho, el resto eran las madres, que además iban con ellos, como bien dices tú, que iban con ellos con ese cuidado de tal, les llevaban la funda de las raquetas, les llevaban todo, mientras el niño iba a su bola o la niña iban a su bola y tal, y ellas eran como serpas con todo lo de encima para que la niña o el niño practicara el deporte, y luego ellas, solamente había un horario donde yo tenía, por ejemplo, aprendizaje básico de tenis, y en los cursos de aprendizaje básico de tenis, la mayoría eran mujeres. ¿Por qué? Pues porque era un horario que era por la tarde, antes de que sus hijos e hijas salieran del colegio y tenían que ir a por ellos, ¿sabes? Y por supuesto no podía ser nunca más tarde, porque más tarde ya se tenían que ocupar de ellos, etc. Mientras que los niveles más elevados venían ellos, donde no tenían ninguna dificultad para la práctica del tenis de 9 a 10, como tenía que ser, de 10 a 11 o el horario que fuera necesario. Esos hombres no tenían hijos e hijas, o sea, no lo entiendo. Y yo siempre, aparte de que no es que fueran más, estaban en niveles más elevados porque ellos tienen más cualidades y más talento para practicar el tenis. No, es sencillamente que los cursos de aprendizaje básico, quienes te venían a hacer las pruebas o a inscribirse en primera instancia pensando que obviamente no conocían esa disciplina, eran mujeres. Entonces eran las que entraban en los grupos de aprendizaje básico. A ellos, cuando les hacías la prueba y veías que le daban muy fuerte a la pelota, pero que la pelota se iba fuera del campo, y cuando la pelota en tenis se va fuera del campo, no hay más tutía, sencillamente es un punto para el contrario. Y ellos pensaban que lo habían hecho muy bien porque le habían dado muy fuerte a la pelota. Entonces les decías, no, pero mira, te falta muchísima técnica, tendrías que empezar desde el principio, ¿no? Entonces te tienes que apuntar en un curso de... No se apuntaban. Entonces, solo se apuntaban. ¿Era como rebajarse o qué? Hombre, claro, sí, eso era como rebajarse, y más si la que le está haciendo la prueba de nivel es una mujer. O sea, es que, vamos, lo tenían todo. Sin embargo, ellas es lo contrario. Cuando realmente ellas, por lo general, como no sabían nada y además se acercan a la actividad con bastante humildad, pues la verdad es que calaba más en ella toda la parte técnica y tenían un progreso muchísimo mayor que el de ellos. Ellos estaban ahí atascados en como te digo, en su fuerza y y ya está, con eso no llegan a ninguna parte, ya te digo, el tenis tiene esa cuestión, es decir, mira, si tú no metes la bola más veces que el contrario en tu campo, el punto va a ser para él irremediablemente. O sea, si tú te dedicas a tirar la bola fuera, pues el partido lo has perdido, ¿sabes? Y si piensas que porque le has dado muy fuerte sabes jugar a tenis, pues no sabes jugar a tenis, te falta la base, ¿sabes? Entonces, por eso es por lo que los cursos de mayor nivel estaban más tarde y los cursos de aprendizaje básico, donde acudían la mayor parte de las mujeres, era antes. Esto es un poco como ejemplo para entretenernos, como entretenimiento, pero bueno, sí, era muy significativo,
Luego, por supuesto, ya no te digo nada de trabajar con niños y niñas en grupos de niños y niñas, y entonces, bueno, pues la supremacía del niño, que se considera ya de entrada, porque tienen el modelo familiar, el incentivo del padre, etcétera, ¿no? Y entonces era como que a ellas siempre las despreciaban, tal, tienes que hacer ahí un ejercicio para neutralizar todo eso increíble. Y en fin, hay muchos factores alrededor que hacen que al final las niñas pues acaben no queriendo ir a este tipo de actividades, que las chicas jóvenes, además ahora, que esto ya así un poco entre paréntesis, que están participando más o están haciendo más deporte, están entrando más en el ámbito deportivo, pero por desgracia también hay ahora una moda que es hacer una actividad física, pero para entrar en el modelo ese machista y patriarcal que se les ha creado y que ellas quieren entrar en ese traje, ¿sabes? No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien. Ni más, ni más menos. El programa de igualdad en Eñe Radio. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Continuamos con esta interesante conversación en donde estamos viendo que efectivamente hay muchas desigualdades entre los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres en el tema deportivo, en este ámbito. Pero no es la única desigualdad la que nos estás contando de entrenamiento, de forma de llegar al entrenamiento. También hay desigualdad, supongo, te voy a preguntar, en cuanto a condiciones laborales. En todo el ámbito laboral hemos sabido por datos estadísticos que hay brecha salarial, pero ¿en el deporte también la hay? Claro, sí, en el deporte además se plasma, es algo muy, muy tangible, porque empezando por los premios, que hay una diferencia abismal a todos los niveles, pero bueno, a alto nivel, pues ya te digo, puede ser, mira, me parece que apunté por ahí, mira, acércate al micro, que si no se te oye. Sí, mira, según la revista Forbes, es que apunté por ahí porque así todo esto pues he estado leyendo y al final, mira que una sabe de forma un poco global, pues sabe que aquí es verdad que hay diferencias y tal, pero cuando ya uno lo constata de verdad que es sangrante, ¿no? Mira, según la revista Forbes, que es la que tal, diferencias entre jugadores, voy a hablar de tenis porque es un poco lo que más sé, ¿no? Federer gana, esto es solamente como ejemplo, 106,3 millones de dólares, ¿no? Es el mejor pagado, es el tenista mejor pagado. Eso es una borriquería de ganancia. Una borriquería, ¿verdad? Bueno, sí. Pues su homóloga, por decirlo de alguna manera, la mujer mejor pagada, tenista mejor pagada, es Naomi Osaka, con 37,9 millones de dólares. Un tercio. Es decir, una diferencia de 68,9 millones. Eso sirve como ejemplo. Eso en cuanto a la élite, obviamente, o a la alta competición. En el resto, pues hombre, 3/4 de lo mismo, hasta el punto que, como creo que ya a ti, creo que estabas tú cuando comenté en una ocasión, que yo cuando empecé,
a mí me resultaba muy sangrante que en la competición a ellos les daban, el premio era un cheque con dinero para poderse comprar material y tal, cosa que yo hubiera deseado, vamos, con fervor. Y a nosotras, pues a lo mejor una copita y en el mejor de los casos un ramito de flores, ¿sabes? El ramo de flores típico. Díselo con flores. Díselo No de con otra flores, un ramito manera. de flores, ¿no? Es decir, es muy buena, sí, toma, un ramito de flores, por ser campeona de tal, ellos, pues es material, ¿no? El dinero para poderse, ya te digo, eso en el tenis. En el fútbol, pues mira, yo te diría, yo tengo una amiga en Italia que entrena un equipo de fútbol femenino de primera división, el Juventus me parece que es, en Italia. Y bueno, pues aparte de que esta chica, tanto jugadoras como entrenadoras, como árbitras, etcétera, etcétera, tienen que trabajar, no se pueden dedicar. Fíjate que esta chica es una entrenadora de primera división, ¿no? De un equipo que está en primera división. Pues no se puede dedicar solo al entrenamiento de fútbol, tiene que tener su profesión que realiza aparte, lo cual también impide que pueda tener una disponibilidad mayor para poder entrenar al equipo. Y eso también la convierte en una, no sé cómo decir, en una candidata en desventaja a otros que sí que tienen esa disponibilidad, porque claro, si el hecho de que a ellos les van a pagar, yo qué sé, una millonada, bueno, es que la diferencia es abismal entre lo que cobra mi amiga y lo que pueda cobrar, imagínate, el entrenador del equipo masculino del Juventus, imagínate, o sea, es que no tengo ni datos, no te lo podría decir, o sea, ella no tiene ni siquiera para poder vivir de eso y él, pues imagínate por dónde andará, el entrenador del Juventus, o sea, que no sé cómo explicarte. Y Hubo, bueno, ya, sí. recuerdo que hubo hace un año o tal vez dos, ya no me acuerdo bien, una huelga de futbolistas precisamente por ese tema, de Sí, futbolistas claro. chicas. Sí, las chicas realmente estaban pidiendo, y me parece que aún no se ha firmado, pero sí, las chicas se pusieron en huelga, las chicas futbolistas, porque lo que te digo, luego tenían que compatibilizarlo con la vida familiar y los entrenamientos, los partidos, etcétera. Imagínate la diferencia al mismo nivel, equipos de primera división o de segunda división entre mujeres y hombres. Ellas no pueden dedicarse solo a ello, a jugar y demás, y ellos ganan millonadas, auténticas millonadas, que vamos a contar, ¿no? Entonces, ellas realmente hicieron una huelga no solo por eso, sino porque pedían unas mejores condiciones de trabajo, entre otras cosas eso, o sea, unas condiciones que les permitieran poderse dedicar de forma profesional al deporte, al fútbol. Solamente eso, o sea, eran condiciones laborales. Hicieron una huelga y aún el convenio, yo creo que no ha llegado ni siquiera a firmarse entre la federación y lo que es la liga de jugadoras de fútbol, la liga de fútbol. Y no llega a concretarse porque no se ponen de acuerdo, porque obviamente no quieren darle todos los derechos a los que ellas quieren acceder, ¿sabes? Cuando ya te digo que es que no se acortaría ni nada, ni una milésima la brecha salarial que hay entre jugadores y jugadoras. O sea, es que es abismal. Bueno, no sé, es estratosférico, no se puede ni hablar de eso. Luego también está el tema de la desigualdad en la visibilización del deporte femenino, la presencia en los medios de comunicación, que también Sí. hay una diferencia enorme, brutal, el tiempo dedicado y el énfasis dedicado al deporte masculino comparado con el deporte femenino. Sí, sí. De hecho, hay estudios por ahí que comparan las portadas que hay entre las portadas de las revistas deportivas, revistas y periódicos deportivos, y hay estudios por ahí, hay algunos muy interesantes, pues no recuerdo ahora mismo, pero sí que hay alguno muy interesante que sería bueno verlo en profundidad, porque hacen un estudio, además un estudio de investigación académica, donde comparan la presencia de las mujeres en las portadas de estas revistas.
y creo que no llega ni a un 4% en comparativa con la presencia de los hombres. O sea, hay un androcentrismo increíble a la hora de hablar de las gestas en masculino y bueno, y cuando se habla de las gestas en femenino no se habla como gestas, ¿sabes? No sé si recordarás el famoso Nadal, el estratosférico el tal, el dios, el tal, en fin, no sé si es que habrá inventado, no sé qué es lo que ha inventado Nadal, probablemente se radique el cáncer con lo que Nadal ha hecho por la humanidad. Pero en cualquier caso, el Grand Slam, que está compuesto por los 4 torneos principales, ¿no? Él ha ganado 22, no sé si recordarás esa polémica famosa. Sí, yo también te la iba a recordar, la última polémica. Efectivamente. O sea, él ahora ha ganado la 22, ¿no? Y me parece que era Steffi Graf tenía 22, Serena Williams 23 y una tal Marianne Court, algo así, bueno, que es que no me gusta mucho esta mujer, porque en fin, no me gustaba mucho esa mujer, era un poquito homófoba y demás, pero bueno, esa consiguió 24. Fíjate, títulos del Grand Slam. Y sin embargo, a esos premios no se les concedió importancia, no se les concedieron las portadas. Te puedes imaginar si estas mujeres han tenido en algún momento de sus vidas la repercusión que ha tenido Nadal, pero además internacionalmente. O sea, es que no estamos hablando que es que además esto sea muy, muy de los españolitos y las españolitas que somos así de endogámicos y tal. No, es que Nadal está reconocido a nivel internacional como el gran y el mejor jugador de todos los tiempos, porque ha ganado 22 competiciones del Grand Slam. Tiene 22 competiciones ganadas del Grand Slam. Y resulta que están ahí esas mujeres y luego, por supuesto, muchísimas más detrás que probablemente tengan 14, 15, tal, porque las hay. A lo mejor no llegan a 20 o tal, pero imagínate 20 campeonatos del Grand Slam. Y probablemente a ellas ni se les conoce. Y ahora, sin embargo, pues tenemos a Alcaraz, que a ver, es un proyecto de tenista todavía, es un proyecto de Dios del tenis, que todavía no es Nadal. Y sin embargo, pues ya lo han endiosado. O sea, ya es como si hubiera conseguido lo más, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Pues por la repercusión en los medios de comunicación. Nada más. O sea, que fíjate cómo influye, claro que influye todo, pero bueno, estamos dentro de eso. Pues te digo, yo verdaderamente te podré parecer muy pesimista, pero es que veo muy lejos la meta de igualdad, la veo lejísimos. Hay un montón de factores con los que hay que luchar y que están ahí como muy enquistados y es muy difícil de poderlos vencer, muy difícil, porque se necesita muchísimo apoyo y también cambiar, pero vamos, dar la vuelta como un calcetín a la mentalidad incluso de las propias mujeres, de cómo educan a sus hijas, pues ya no te digo ellos, imagínate las mujeres, de cómo educan a sus hijas en los colegios, lo que te digo, las propias federaciones, en los clubes, en fin, habría que dar la vuelta como un calcetín porque hay cosas muy arraigadas que tienen que ver con eso, con la gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres cuando hablamos de reconocimiento, cuando hablamos de valoración y cuando hablamos sobre todo de oportunidades, ¿sabes? Y... Ni más, Ni más, ni más, menos. Menos. Ni más, ni más menos. Sobre todo de oportunidades, ¿sabes? Y... ¿Me dejas preguntarte sobre tu opinión acerca de la inclusión de los deportistas trans en el deporte? Sí, te dejo preguntarme. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué opinas de la inclusión de los deportistas trans? En general, sí. Es una polémica donde... Por eso te he pedido permiso. Está todo claro, sí. Está todo muy a flor de piel y cualquier cosa
que se diga se puede malinterpretar y en fin, pero por ser tú, sí te voy a decir un poco, sin tener muy formada una opinión, porque lo cojo un poco con pinzas. Lo que sí que es cierto es que si partimos de la base de que constitucionalmente, es decir, fisiológicamente, no tenemos las mismas capacidades, es fácil entender que una persona que tiene unas cualidades físicas mejores que otra, es decir, si un hombre tiene más músculo, tiene más fibras musculares y desarrolla una fuerza absoluta mayor por su propia constitución, pues competir con una mujer que no dispone de esa musculatura, por ponerte un ejemplo sencillo, porque por supuesto es una polémica que tendría muchísimo más desarrollo y yo de verdad que lo que no me gustaría es ni herir sensibilidades ni nada, pero sí que es verdad que es mi opinión, ¿no? A grosso modo o de una forma poco somera, pues yo te diría que en la competición la equidad y que partamos desde en las mismas condiciones es absolutamente la regla principal, ¿no? Entonces, si ya no partimos de las mismas condiciones, tú no puedes competir, yo no puedo competir contigo ni tú puedes competir conmigo. ¿Sabes lo que te quiero decir? De la misma forma que, como te he dicho antes, hombres y mujeres no podemos participar, no podemos competir unos con otros, si de lo que estamos hablando es de competir. Podemos realizar una actividad física, podemos realizar un ejercicio, el mismo, todo el mundo puede esquiar, puede ser, seas hombre, seas mujer y tal. Ahora, si para esquiar necesitas unas cualidades determinadas que yo de nacimiento tengo, pero tú no voy a poder competir contigo. Si tú tienes unas condiciones físicas en las que vas a poder desarrollar una velocidad mayor, ¿cómo voy a correr yo contra ti? Pues es verdad que tú a lo mejor, probablemente, no sé, a ver, por ponerte un ejemplo, yo si yo compito con hombres que tienen físicamente tienen mayor, por ejemplo, imagínate en tenis, ¿no? Mi disciplina. Yo puedo competir con hombres que tienen más fuerza y demás. Y yo, de alguna manera, puedo competir con técnica, ¿no? Y con un nivel, tengo un nivel mayor de tenis, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí ponemos en juego unas y otras y a lo mejor ahí algo saldría, ¿sabes? Pero en igualdad de condiciones de técnica, me ganaría siempre. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, con respecto a la inclusión de las personas trans en el mundo de la competición, que no de la actividad física, el deporte y etcétera, pues sinceramente mi opinión es esa. Pero ya digo que muchas veces parece que se hieren sensibilidades y entonces yo casi que me reservo porque parece que estoy, ¿sabes? Sí, bueno, son opiniones personales y cada quien tiene todo el derecho del mundo. Y que habrá estudios que puedan rebatir esto, ¿eh? Porque yo no he hecho un estudio, yo me baso en mi experiencia y en el conocimiento que yo pueda tener de ese ámbito, ¿no? Pero probablemente si hay estudios que profundizan o que profundicen en eso y que puedan llegar a establecer una teoría, una tesis con respecto a, mira, pues sí se puede porque hemos estudiado tales elementos que hacen que quepa la posibilidad de esto, pues yo me callo. Pero esos estudios todavía no los he visto. Entonces, como no los he visto, me tengo que basar, para mi opinión, me tengo que basar en lo que yo conozco. Pues ha sido muy ilustrativa tu entrevista, he aprendido muchas cosas y sobre todo te he conocido mejor y eso es fantástico para mí y supongo que para toda la audiencia de Ñ Radio y de este programa, ni más ni más menos. Te agradezco mucho tu participación en esta entrevista, te invito a venir más veces a Ñ Radio y te despido con este pequeño homenaje. Y te dejo ya si quieres tener tu minuto para el público y que te despidas también.
Sí, bueno, no, pues nada, que para mí ha sido un placer, la verdad, también y conocerte, me he sentido muy bien y creo bueno, pues que he podido hablar tal y como pienso y como siento. También me ha gustado, como te digo, conocerte también a ti más, porque de alguna manera eso es lo que hemos conseguido con la charla. Y pues no sé, para despedirme, quizá, no Un sé. mensaje de ánimo, tal vez. Sí, sí, de ánimo, sí, sí, eso es lo que iba a decir. Que para despedirme me parece que simplemente es un poco una llamada a que nos concienciemos y a que, sobre todo, que participemos, que no seamos tan víctimas del síndrome de la impostora, Sí. que ahora tan famoso y es verdad, porque las mujeres somos muy dadas a eso, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de quitarnos eso del medio, porque la verdad es que la realización de una actividad física que no tiene por qué ser ni muchísimo menos en el campo de la competición, pues resulta muy reconfortante y aparte de saludable, también tiene muchos elementos de socialización incluso de cura, ¿no? Y de terapia. Entonces, bueno, pues animar a todas las mujeres a que busquen la manera de poder realizar esa actividad, una actividad física, encontrarse con otras mujeres bueno, sobre todo en los ámbitos rurales más pequeños donde probablemente haya menos recursos, que sepan que se necesita muy poquito, que con unas zapatillas para salir a andar, si quieres también una bicicleta y tal, pero vamos, que con andar y si es andar en compañía, muchísimo mejor, en compañía, charlando, muchísimo mejor, ya incluso vas a ganar calidad de vida, incluso años de vida. Pues con este mensaje nos quedamos y nos despedimos y te agradecemos otra vez tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias, Carmen. Sí. Guarda sobre el que su propio techo. Despedimos a Carmen y nos despedimos de quienes nos estáis escuchando con la canción de Valeria Castro que se llama Guerreras y que Carmen ha elegido para recordar la hazaña de aquella corredora que fue expulsada y descalificada de la maratón de Boston en 1967. Se llamaba Catherine Switzer y gracias a su tesón y su campaña en favor de la participación de las mujeres en las maratones, 5 años después consiguió lo que se propuso. Cómo vivir y se ha enterado después de 1000 batallas que la vida pasa. Aquí lo dejamos, quienes hacemos posible este podcast, Julia en el sonido, Antonio y Paulino en las redes y la voz de feministas en la radio, Rosario. Os deseamos una feliz semana y os mandamos un abrazo. ¡Y viva el feminismo! Viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Tira la ventana antes que rompan el cristal. Es mejor arder en llamas antes que callar. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más. Y acabo entendiendo un mensaje sincero. Cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces nadie te podrá apagar. Y se han
enterado. Después de 1000 batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera.